Hola, bienvenidos. Hoy exploraremos la anatomía arterial de la cabeza y el cuello con enfoque quirúrgico. El origen de las arterias de esta región es asimétrico. En el lado derecho, la carótida común y la subclavia se originan en la bifurcación del tronco brachiocefálico, mientras que en el lado izquierdo nacen directamente del arco de la aorta. Este arco es completamente intratorácico y proviene del ventrículo izquierdo del corazón. Se dirige superior y posteriormente hacia la izquierda, configurando la disposición vascular de ambos lados. Las arterias carótidas comunes ascienden por el cuello hasta bifurcarse en carótida interna y externa a nivel del borde superior del cartílago tiroides. En esta presentación comenzaremos analizando la arteria carótida externa y sus ramas, luego abordaremos la carótida interna y por último la arteria subclavia. La arteria carótida externa, en su ascenso, da lugar a 7 ramas colaterales principales: la arteria tiroidea superior, la lingual, la facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y las ramas parotidias de la arteria auricular posterior y sus ramas terminales, la arteria temporal superficial y la maxilar. Arteria tiroidea superior. Esta arteria se dirige hacia el vértice del lóbulo lateral de la glándula tiroides, donde se divide en 3 ramas: anterior, lateral y posterior. Estas ramas irrigan la glándula tiroides y sus estructuras circundantes. La rama anterior se anastomosa con la rama contralateral de la glándula. Arteria lingual. Inicialmente curva hacia el asta mayor del ilioides y pasa sobre él penetrando en el músculo hiogloso. Sus ramas colaterales incluyen la rama suprayoidea, que se anastomosa con la contralateral, y la rama dorsal de la lengua que asciende hacia la base de la lengua, el pilar anterior del velo del paladar y la epiglotis. Sus ramas terminales son la arteria sublingual, que irriga la glándula sublingual y el frenillo, la profunda de la lengua, que irriga los músculos profundos. Arteria facial. Se origina por encima de la arteria lingual, donde da la arteria palatina ascendente, las ramas submandibulares, la arteria submentoniana, la rama pterigoidea, la arteria massetérica, las arterias labiales superior e inferior. Su rama terminal, la arteria angular, tiene una importancia que será abordada más adelante. La arteria faríngea ascendente nace de su cara posterior y asciende proporcionando ramas a la pared faríngea y a los músculos prevertebrales. Estas ramas son la rama faríngea inferior, ramas posteriores o prevertebrales y la arteria meningia posterior. Esta última penetra en el cráneo por el agujero yugular o por el conducto del hipogloso, o puede dividirse en 2 ramas que entran en el cráneo a través de los 2 agujeros anteriores. La arteria occipital se origina en la cara posterior de la arteria carótida externa y se dirige superior, posterior y lateralmente. Sus ramas colaterales son la rama esternocleidomastoidea y cervical posterior, que desciende por la nuca, la arteria estilomastoidea, que discurre junto al nervio facial, y la rama meningia, que penetra en el cráneo. La arteria auricular posterior se origina por encima de la arteria occipital. Sus ramas colaterales incluyen las parotidias musculares y la arteria estilomastoidea. Luego se dirige hacia atrás, donde se divide en 2 ramas terminales, una auricular, que va al pabellón auricular, y una mastoidea, que se distribuye por la región mastoidea y se anastomosa con las arterias occipital y temporal superficial. Ramas de la arteria carótida externa en su rama terminal. La arteria temporal superficial. Desde su origen asciende y atraviesa la glándula parótida, donde derivan varias ramas colaterales, entre ellas la arteria transversa de la cara, que nace en el cuello del cóndilo y se dirige hacia la mejilla, la arteria cigomática orbitaria, que nace en el arco cigomático y se anastomosa con la arteria palpebral superior, y la arteria temporal media, que es inconstante. La arteria maxilar proporciona 14 ramas colaterales: la tipánica anterior, la meningia media, la arteria alveolar inferior, la arteria massetérica, las ramas pterigoideas, bucal, temporal profunda anterior, la alveolar superior posterior y la infraorbitaria. En el trasfondo de la fosa infratemporal, la arteria maxilar da la palatina descendente para el paladar, la arteria del conducto tiroideo para la faringe y la pterigopalatina. Finalmente se convierte en la arteria esfenopalatina, que se divide en ramas nasopalatina y lateral. En el trasfondo de la fosa infratemporal, la arteria maxilar da la palatina descendente para el paladar, la arteria del conducto pterigoideo para la faringe y la pterigopalatina se convierte en la arteria esfenopalatina, que se divide en ramas nasopalatina y lateral para la cavidad nasal y el tabique. La arteria carótida interna se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides a la base del cerebro, con ramas colaterales como carótico-timpánica destinada a la caja del tímpano, arteria oftálmica destinada al globo ocular. Sus ramos terminales son la arteria cerebral anterior, cerebral media, arteria comunicante posterior y arteria coroidea. La arteria oftálmica se ramifica en 11 colaterales que se dividen en 3 grupos: inferiormente por la arteria central de la retina y lagrimal, superiormente por supraorbitarias, ciliares posteriores y musculares, y medialmente por etmoidales, palpebrales y supratrocleares. Su rama terminal es la arteria dorsal de la nariz. Con la arteria dorsal de la nariz se anastomosa la arteria facial,
estableciendo una comunicación entre el sistema carotídeo interno y el externo. Esa interconexión es importante ya que permite infecciones originadas en la región nasal o en la denominada zona de peligro del rostro diseminen a la órbita o incluso al interior del cráneo, aumentando el riesgo de complicaciones como celulitis orbitaria o trombosis del seno cavernoso. Regresando a las ramas terminales de la carótida interna, la arteria cerebral anterior irriga parte medial de hemisferios cerebrales, mientras que la cerebral media distribuye sangre a la cara externa del cerebro. La comunicante posterior conecta carótida interna con arteria vertebral y la coroidea abastece de estructuras como ganglios basales y el tálamo. La arteria vertebral nace de la cara superior de la arteria subclavia y se extiende hasta la cavidad craneal. La porción craneal de la arteria vertebral aporta ramas a la médula oblongada y médula espinal, cerebelo y dura madre. En el borde inferior del tronco del encéfalo, las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, que participa en la formación arterial del cerebro. El polígono de Willis. Ahora bien, la irrigación encefálica proviene de 4 troncos, las 2 carótidas internas, las 2 arteriales vertebrales. Las carótidas internas se bifurcan en arterias cerebrales anteriores y medias, mientras que las vertebrales se fusionan en la basilar, que da origen a las cerebrales posteriores, junto a las comunicantes forman el polígono de Willis en la base del encéfalo, ya que es el círculo arterial o cerebral, una estructura con forma de heptágono situada en la superficie ventral del encéfalo que asegura la irrigación encefálica y la conexión entre sistemas vertebrobasilar y carotídeo. Por lo tanto, establece una comunicación con la irrigación facial y cervical.